As the world passes into the second half of the 20th century after the birth of Christ, Western man is confronted for the first time in history with the problem of whether his world and his works will outlast the century, whether his culture will survive. However, the most intelligent inhabitants of that future world won't be men or monkeys. They'll be machines, the remote descendants of today's computers. Now, the present-day electronic brains are complete morons, but this will not be true in another generation. They will start to think, and eventually they will completely outthink their makers. The house of the future stands in Tomorrowland. Tough, durable materials, easily washable. Floors, walls, shelving, and furniture, plastic, in combination with plywood, fiberglass, and other materials. Even the fabrics on furniture are of man-made fibers. A dishwasher, of course, but this one unlike any other. Washing is by ultrasonic waves. And the dishwasher is also the storage place for dishes. Plastic dishes, of course. Yes, living here could be fun. Here's a vanity which even seems fantastic for a dream of the future. A laboratory at one end, melamine surface, and a telephone system which challenges the imagination. Push buttons instead of dial, and no handset to disturb Milady's dressing. Just talk and listen. With your favorite stereophonic recordings on built-in high-fidelity equipment. The bathroom for the youngsters is also futuristic. A laboratory that adjusts to height. No stretching or bending. With features that seem pure fantasy. Built-in electric razor and electric toothbrush. And here is something we'd all like to have. The same push-button phone we saw on the dressing table, but with the added attraction of a closed-circuit television receiver. The picture on the screen? Oh, that's of whoever is standing at your front door. You see him, but he doesn't see you. And you can give him any message you want over the two-way communication system. What's happening here? In an ordinary house, we'd be talking about the refrigerator and freezer. But in this house of the future, we call them cold zones. 3 of them, each lowered to handy position at the touch of a button. One zone for regular refrigeration, one for frozen, and one for irradiated foods. Storage shelves, too, are of plastic and are lowered electrically from the overhead cabinet. Históricamente, el humano ha estado continuamente en su búsqueda por avanzar como sociedad, tener más comodidades, menos enfermedades que aquejen a sus seres queridos y desarrollarse cumpliendo las metas del siglo moderno. Sin embargo, al mismo tiempo que los avances tecnológicos han incrementado e incidido en nuestra vida, los perjuicios al planeta donde vivimos han aumentado exponencialmente. Las consecuencias de la industrialización sobre el medio ambiente y la cada vez más evidente desigualdad en la distribución de la riqueza llevaron en los años 70 a diferentes economistas y teóricos, con independencia del signo político de su sociedad de procedencia, a admitir que, al aumentar la producción de bienes y servicios, es forzoso que se incremente también el consumo de recursos naturales. Por lo tanto, si el consumo es más rápido que la regeneración de los recursos utilizados, se podría desembocar en pocos años en el agotamiento del planeta. Aquí entra la teoría del decrecimiento para parar esta tendencia. El precio de este déficit ecológico es cada vez más evidente. Tiene formas de sequías prolongadas, de deforestación, de erosión del suelo, de pérdida de biodiversidad, de agotamiento de pesquerías, contaminación de los océanos y, especialmente, de cambio climático. El decrecimiento defiende que la sociedad económica es compatible con la preservación de los recursos naturales, si se disminuye el consumo de bienes y energía. El concepto de crecimiento, por lo tanto, es una corriente de pensamiento que preconiza la disminución regular y controlada de la producción, con la finalidad de establecer una nueva relación del equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. A continuación tenemos un minuto y solo un minuto para explicar qué es el decrecimiento. Así que fijémonos en este caracol.
Vive en un mundo donde la norma es crecer, un mundo donde el crecimiento se presenta como solución a las crisis. Sin embargo, sabe que afortunadamente existen otras alternativas. El decrecimiento, en vez de insistir e insistir en el incremento de la producción y el consumo, pone en el centro de su discurso la sostenibilidad de la vida. No de una vida cualquiera, sino de una vida que merezca la pena ser vivida. Y para eso tenemos que reconocer que somos seres ecodependientes e interdependientes. Pero, ¿qué significa que somos seres ecodependientes? Significa que estamos ligadas a la naturaleza. Sin ella no sería posible la vida. No es posible un crecimiento económico sin límite. No podemos crecer infinitamente en un planeta limitado, donde los recursos son, por definición, finitos. Cuando olvidamos nuestra ecodependencia, rompemos los ritmos y equilibrios del ecosistema en el que vivimos. Es decir, rompemos la propia naturaleza a la que estamos ligadas. Por otro lado, somos interdependientes, y esto quiere decir que estamos ligadas al cuidado entre nosotras. Sin cuidados, sin relaciones, no podemos sobrevivir. La vida es una realidad de interdependencia. El decrecimiento visibiliza y valora las actividades de cuidado. Este es un paso imprescindible para construir vidas que se preocupen por la vida. Se nos ha acabado el minuto para explicar qué es el decrecimiento. Y precisamente por eso vamos a continuar explicándolo, porque en el decrecimiento avanzamos lento, pero avanzamos. Y es que el decrecimiento es este caracol. Por ejemplo, este caracol construye su casa encima de sí hasta que siente que no va a poder arrastrar más peso y da por terminada la tarea. El caracol sabe parar y decrecer si ha sobrepasado su peso. En el decrecimiento hacemos lo mismo. Caminamos lento porque vamos lejos. El mes pasado, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, mencionó en un congreso minero realizado en Cartagena la idea de la necesidad de aplicar la teoría del decrecimiento y fue duramente criticada por sus declaraciones en varios sectores, tanto económicos como políticos. Veamos su declaración. Nosotros necesitamos exigirle también en el marco, digamos, de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos, porque de ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos. En la medida en que más haya esta comercialización de la vida y de los... como yo le diría a mis estudiantes, por favor en la segunda fila, los de la mano derecha, si nos hacen silencio para poder seguir. Gracias. Bueno, entonces un tema tiene que ver con esa geopolítica global y cómo los países del norte también son conscientes de que tienen que apoyar, ¿no es cierto?, en nuestra reducción de la inequidad. Momentos después de este congreso, en otro acto público, aclaró que se refería a la teoría del decrecimiento, pues muchas de las críticas fueron quizás porque no ahondó en explicar el término utilizado, y se empezó a rumorear que su intención era demandar a los países de primer mundo a que detuvieran sus producciones e intenciones de desarrollo para que así Colombia pudiera avanzar equitativamente. Para empezar, hay que aclarar que la teoría del decrecimiento tiene varias corrientes dentro de ella. Está la social, la política y la económica. Si hablamos de la social, nos referimos a una visión crítica frente al consumo. Esta alerta acerca del exceso en el consumo, exceso en la producción y la posterior degradación ecológica. También está la económica, la cual se sustenta en un libro rumano en el año 1971, donde se afirma que los principios de la economía clásica no eran aplicables o acertados. También se le dice a esta teoría bioeconomía. Hay una hegemonía del pensamiento económico neoclásico, que hace pensar que el decrecimiento es una idea ridícula, infundada y que no tiene ninguna evidencia científica. Pero lo que es preocupante es que en algunas universidades no se sepa nada de este enfoque, y muchos hasta ahora vengan a enterarse de la noción, algunas personas incluso ridiculizándola. En ecología política hay dos tendencias, los alarmistas y los no alarmistas. Los decrecentistas son del primer grupo. Comparten un profundo alarmismo sobre la situación de degradación ambiental del planeta y la necesidad de cambiar la manera como se vienen haciendo las cosas. Parten de la idea de que la historia enseña que las civilizaciones sobrevaloran su capacidad para prevenir
o gestionar las catástrofes. Pero no hay un solo tipo de decrecimiento, no es una única corriente. Unos proponen que este enfoque aplicaría para unos países industriales, como lo sugirió la ministra Vélez. La propuesta se basa en que los países más desarrollados, como los europeos y estadounidenses, o como se les suele llamar países del norte, tienen que consumir de forma diferente o consumir menos para que así los del sur, o en vías de desarrollo, puedan alcanzar un nivel de vida superior. Mientras que otros, con una visión diferencial, un poco más radical, dicen que es una serie de medidas que todos los países deberían aplicar. Aún así, la mayoría de autores coincide en que el decrecimiento es inevitable. Es decir, el nivel de vida mundial va a decaer y eventualmente va a ser peor para las generaciones posteriores a nosotros. Todo esto debido al agotamiento de recursos naturales consecuencia de nuestras mismas acciones. El decrecimiento surge como una de estas visiones críticas y como un proyecto político cuyas propuestas buscan no solo caminar hacia una mayor sostenibilidad, sino también hacia un cambio social y cultural. Estamos programados con la idea de que comprando más vamos a estar mejor. Erróneamente, aseguramos que nuestro bienestar está asociado a una capacidad de consumo, y llevamos más de un siglo pensando que esto nos llevará a una mejor calidad de vida. Si hablamos en términos filosóficos, la teoría se sustenta sobre una valorización, por ejemplo, el trabajo más allá de su mercantilización. También una revalorización de las redes sociales sobre el consumo, revalorizar el ocio, pensar que tenemos otras fuentes de satisfacción humana, que no son forzosamente del consumo. Debemos ser capaces de romper nuestra relación de satisfacción en la vida con este consumo excesivo o una dependencia superlativa en la relación a la tecnología, con el fin de producir menos y consumir menos, con productos que duren más en el tiempo. Por ejemplo, un celular que deje de durar 3 años y pase a durar 14. La desmaterialización de la economía es una solución a este impasse en términos físicos. Sin embargo, algunos dicen que esto es imposible, porque se siguen necesitando materiales obligatorios en ciertas áreas como la agrícola. Pues el decrecimiento se aplica a todos los sectores, sin embargo, hace énfasis principal sobre la visión industrial. El decrecimiento parte del consumidor, porque justamente los autores son pesimistas sobre la perspectiva de que las empresas o negocios vayan a reducir el nivel de producción. Entonces, gran parte de las corrientes intelectuales decrecentistas buscan que el consumidor cambie su modo de vida. Esto pasa a través de la simplicidad voluntaria. Tiene que ver con la valorización de un modo de vida más simple, y no es algo completamente contrario a la historia de la humanidad. Por ejemplo, en religiones como el budismo o el cristianismo, como el Papa Francisco en varias ocasiones ha reiterado en sus discursos, hay una visión positiva de una vida sencilla o simple. Hay un sustento filosófico que puede llegar a ser religioso, lo cual indica que esta teoría es independiente de la ideología política. Los trabajos que han habido sobre el agotamiento de los recursos o el cambio climático han tendido a confirmar que precisamente estamos en un modelo donde en ciertos contextos se podría hablar de sobreproducción, pero que si decidimos el camino del cambio, lograremos mitigar el impacto de nuestras acciones pasadas. And as the 20th century reaches the halfway point, the scientist's dream of unifying the basic concepts of the universe continues to occupy the genius of Professor Albert Einstein. More than any other group of individuals, the world's great scientists, like physicist J. Robert Oppenheimer, realize the grave responsibilities of our new knowledge. Science has profoundly altered the conditions of man's life, both materially and in ways of the spirit as well. It has extended the range of questions in which man has a choice. It has extended man's freedom to make significant decisions. No one can predict what vast new continents of knowledge the future of science will discover. But we know that as long as men are free to ask what they will, free to say what they think, free to think what they must, science will never regress.
and freedom itself will never be wholly lost.